Mi cuñada saboteó mi auto de lujo para humillarme, pero terminó destruyendo su vida y casi matando a mi esposo. Antes de comenzar esta historia, me gustaría saber desde dónde nos estás viendo el día de hoy. Si te gustan este tipo de videos, no olvides suscribirte a este canal y activar las notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo. Mi nombre es Elena y mi vida ha sido una construcción meticulosa de metas alcanzadas mediante la disciplina. Como jefa de ingeniería en Apex Solutions, una firma dedicada al diseño de turbinas aeroespaciales, entiendo que el éxito no es una coincidencia, sino el resultado de un cálculo exacto. Tras una década de ahorros rigurosos y bonos por desempeño, decidí concederme un solo lujo, un Hyperion Z. El auto era una maravilla de la ingeniería moderna. Su carrocería en color gris lunar reflejaba la luz de una manera casi hipnótica, y su motor V8 de inyección directa requería una precisión quirúrgica en su mantenimiento. Mi esposo, Julián, un hombre cuya bondad a veces rayaba en la ingenuidad, celebraba mi logro con una alegría genuina, organizando cenas para brindar por mi ascenso. Sin embargo, en el espectro opuesto se encontraba su hermana, Valeria. Desde el momento en que estacioné el Hyperion frente a la casa de sus padres, su mirada lo dijo todo. No era admiración lo que brillaba en sus ojos, sino un resentimiento bilioso. Valeria, quien dirigía una empresa de mantenimiento industrial llamada Cleancore, siempre se había sentido la estrella de la familia por su apariencia y sus conexiones sociales, pero sus finanzas eran un castillo de naipes. Para ella, mi auto no era solo un vehículo, era un recordatorio físico de que la ingeniera aburrida, como ella me llamaba, la había superado en todos los aspectos de la vida. Cada vez que el motor rugía, era como si le recordara sus propias deudas y fracasos. El domingo de la reunión familiar en la propiedad de campo de mis suegros, una extensa finca llamada Los Olivos, el ambiente estaba cargado de una tensión superficial. Cometí el error garrafal de dejar las llaves del Hyperion sobre una consola de mármol en la entrada principal, confiando en que estaba en un entorno seguro. Mientras yo ayudaba a mi suegra en la cocina y Julián discutía de política con su padre en el jardín, Valeria vio su oportunidad. Ella siempre se quejaba de su viejo sedán, alegando que el aire acondicionado fallaba y que el motor emitía ruidos extraños, usándolo como excusa para pedir dinero prestado. Aprovechando un momento de distracción general, cuando todos nos sentamos a la mesa para el primer plato, Valeria se escabulló. Pasaron 10, 20, 60 minutos. Cuando preguntamos por ella, su madre simplemente dijo que había salido a tomar aire. Pero yo conocía esa ausencia. 2 horas después, el sonido del Hyperion regresando por el camino de grava me hizo saltar de la silla. Mi corazón latía con fuerza, no por el uso del auto, sino por la violación de mi propiedad privada por parte de alguien que claramente me despreciaba. Valeria entró al comedor con un paso coreografiado, balanceando las llaves del auto entre sus dedos con una displicencia ofensiva. El silencio cayó sobre la mesa como una losa de concreto. Antes de que yo pudiera articular palabra, ella lanzó las llaves sobre el mantel, rozando una copa de vino. No me mires así, Elena. Solo le estaba quitando las telarañas a esa máquina, dijo con una sonrisa cínica que no llegaba a sus ojos. Se nota que no sabe sacarle provecho, el motor se siente un poco pesado, como si le faltara fuerza. Pero no te preocupes, decidí ser una buena cuñada. Vi que el tanque estaba a la mitad y pasé por la estación de servicio para llenarlo de gasolina premium. Considéralo mi contribución a la familia. Mis suegros sonrieron, alabando la generosidad de su hija, pero yo sentí una punzada de pánico en el estómago. El Hyperion utiliza un sistema de combustible de grado 98 con aditivos específicos para evitar la predetonación. Valeria no solo era ignorante en mecánica, sino que su amabilidad siempre venía con un precio oculto. Su arrogancia era una máscara para algo mucho más siniestro.
Me levanté de la mesa y salí al porche. El olor que emanaba del auto no era el aroma limpio de una combustión perfecta. Era algo dulce, químico y pesado. Al acercarme a la rueda trasera, noté una mancha viscosa y oscura en el zapato de Valeria, que se había quedado conversando cerca de la puerta. Parecía un residuo industrial, algo que no verías en una gasolinera común. Julián, algo anda muy mal, le susurré a mi esposo cuando logré apartarlo de la mesa. Valeria fue a la estación de San Pedro, la que está en la base de la colina. Todos sabemos que ese lugar vende combustible adulterado con solventes para estirar las ganancias. Pero el olor es peor, es casi metálico. Julián, siempre el pacificador, intentó calmarme. Amor, no creo que sea tan mala. Quizás solo quiso ayudar y se equivocó de manguera. Déjame darle una vuelta rápida a la propiedad, solo para asegurarme de que el motor no tironee antes de que volvamos a la ciudad. Accedí, pensando que su juicio sería más objetivo que el mío. Fue el error que casi me cuesta el amor de mi vida. Julián se subió al asiento del conductor. El motor encendió con un quejido gutural, un sonido que me desgarró los nervios. El ralentí era errático, la aguja de las revoluciones saltaba de forma espasmódica. Valeria observaba desde la ventana con una copa de champaña en la mano, su rostro impasible. Cuando Julián aceleró para subir la rampa empinada que conectaba el jardín con la carretera principal, el desastre ocurrió. Se escuchó una detonación interna tan fuerte que hizo vibrar los cristales de la casa. El sistema de inyección, atacado por un agente corrosivo, colapsó instantáneamente. El combustible adulterado y el solvente industrial crearon una sobrepresión que reventó los sellos del motor. El aceite caliente se derramó sobre los componentes eléctricos, provocando un cortocircuito que bloqueó el sistema de frenos y la dirección asistida. El auto se convirtió en un proyectil fuera de control. El Hyperion se desvió violentamente y se estrelló de frente contra un pilar de concreto ornamental. El impacto fue seco, brutal. Un segundo después, una llamarada naranja comenzó a lamer el capó de fibra de carbono. El tiempo se detuvo. Grité el nombre de Julián mientras corría hacia el vehículo en llamas. Su padre y yo logramos forzar la puerta del conductor, que se había deformado por el choque. Julián estaba desplomado sobre el airbag, con el rostro cubierto de sangre y los brazos quemados por el vapor del radiador que había explotado. Lo arrastramos fuera apenas segundos antes de que la cabina fuera consumida por el fuego. En la sala de urgencias de la Clínica San Gabriel, el diagnóstico era aterrador: fracturas costales, quemaduras de segundo grado y un trauma craneoencefálico severo que requería un coma inducido para reducir la inflamación cerebral. Mientras yo colapsaba en una silla de la sala de espera, vi a Valeria llegar. Lloraba a gritos, tapándose la cara con las manos, buscando el consuelo de sus padres. Pero en un momento de descuido, cuando bajó las manos para secarse una lágrima inexistente, vi su reflejo en el cristal de la ventana. No había dolor. Había una chispa de triunfo. Su plan de arruinar mi posesión más preciada había funcionado, aunque las consecuencias humanas fueran más allá de lo que esperaba. No soy una mujer que se rinda ante el dolor, soy una mujer que busca datos. Mientras Julián luchaba por su vida en la unidad de cuidados intensivos, contraté a un perito mecánico independiente y a un investigador privado. Recuperamos lo que quedaba del tanque de combustible antes de que la policía cerrara el caso como un accidente por combustible de mala calidad. El análisis de laboratorio fue la pieza clave. El tanque no solo contenía gasolina de 80 octanos mezclada con queroseno. Alguien había añadido limpiador de tuberías industrial de alta densidad, una sustancia alcalina extremadamente corrosiva. Mi investigador descubrió que Valeria había retirado 2 galones de esa misma sustancia del inventario de Clean Core apenas el viernes anterior. Ella no quería que el auto simplemente funcionara mal, ella quería que el motor se fundiera por completo,
que quedara inservible para siempre. Su negligencia criminal casi mata a su propio hermano por un arranque de envidia pura. La investigación profundizó en los motivos de Valeria. Descubrimos que Clean Core era una fachada para un esquema de malversación de fondos. Valeria había estado inflando facturas y utilizando materiales de limpieza prohibidos por las normativas ambientales para reducir costos. Estaba siendo investigada discretamente por el fisco y necesitaba una entrada rápida de capital. Su lógica retorcida era esta: si arruinaba mi auto, yo cobraría el seguro, una suma considerable. Luego, ella planeaba manipular a Julián para que me convenciera de invertir ese dinero en su empresa moribunda como un préstamo familiar, usando la culpa y la manipulación emocional. No contaba con que el auto explotaría, ni con que yo fuera capaz de rastrear los químicos hasta su propio almacén. En lugar de confrontarla y permitir que sus padres la protegieran o que ella destruyera pruebas, decidí jugar el juego largo. Sabía que Valeria estaba desesperada por cerrar un contrato de servicios con la multinacional Global Logistics, un negocio que salvaría a su empresa. Utilicé mi posición en Apex Solutions para obtener una audiencia con el director de riesgos de Global Logistics. No pedí favores, simplemente entregué un sobre. Dentro había el informe del perito, las fotos de las quemaduras de Julián, y las grabaciones de las cámaras de seguridad perimetrales de la finca que captaron a Valeria vertiendo un líquido desde un bidón blanco en mi auto antes de entrar a la casa. El bidón tenía claramente el logotipo de Clean Core. El día programado para la firma del contrato millonario, Valeria se vistió con sus mejores galas, convencida de que su futuro estaba asegurado. Pero mientras ella esperaba en la sala de juntas de Global Logistics, yo estaba en la oficina del fiscal de delitos económicos entregando el resto de las pruebas sobre su fraude fiscal. Justo cuando el CEO de la multinacional entró a la sala, no llevaba un contrato, sino una orden de expulsión. Le mostraron las pruebas de su sabotaje y le informaron que su empresa había sido boletinada como proveedor de alto riesgo criminal. Minutos después, agentes de la Policía Federal llegaron a las oficinas de Clean Core para incautar los libros contables. Valeria fue arrestada en el vestíbulo del edificio, esposada frente a todos sus colegas y competidores. 2 semanas después del accidente, Julián finalmente abrió los ojos. El proceso de recuperación fue lento y doloroso. Cuando estuvo lo suficientemente fuerte, le pedí a la enfermera que nos dejara solos. Con el corazón en la mano, le mostré los documentos y los videos. Esperaba que intentara defenderla una vez más, pero el hombre que regresó del coma era diferente. Miró las imágenes de su hermana vertiendo el corrosivo en el auto y luego miró sus propios brazos vendados. Ella sabía lo que ese químico le hace al metal, Elena. Ella trabaja con eso todos los días. Sabía que el auto fallaría conmigo adentro, dijo con una voz quebrada. Fue Julián quien firmó la declaración como testigo principal para el cargo de lesiones graves con dolo eventual. Valeria intentó jugar su última carta, la lástima familiar. Desde la celda de detención, llamó a mis suegros llorando, diciendo que yo había fabricado las pruebas para robarle su empresa. Mis suegros, cegados por el amor a su niña, empezaron a bombardearme con mensajes de odio, llamándome vengativa y cruel. Esa noche, publiqué un hilo detallado en la red social profesional más importante de la ciudad y en el grupo familiar de WhatsApp. Incluí el análisis químico, el video de seguridad y el informe médico de Julián. El título fue, "Cuando la envidia pesa más que la sangre". La respuesta fue inmediata. Los contactos de Valeria desaparecieron. Sus padres, al ver la evidencia irrefutable y la reacción de la opinión pública, se hundieron en el silencio. La buena hermana fue borrada de la sociedad que tanto amaba. El juicio fue un espectáculo de decadencia. Valeria intentó argumentar que sufría de un trastorno de estrés que la hacía actuar de forma errática, pero el fiscal presentó su historial de búsqueda, solventes que destruyen motores de aluminio, cuánto tarda en degradarse el azúcar en gasolina.
Había premeditación en cada paso. Fue sentenciada a 5 años de prisión efectiva por fraude agravado, manipulación ilegal de sustancias peligrosas y lesiones graves por negligencia criminal. Además, el juez le impuso una indemnización que la obligó a liquidar todas sus propiedades. Valeria salió de la sala del tribunal no como una empresaria exitosa, sino como una convicta despojada de todo. Ha pasado un año. Recibí una notificación de la prisión estatal. Valeria quería una visita. Fui, no por odio, sino por curiosidad técnica sobre el cierre de un ciclo. La mujer que se sentó tras el vidrio no tenía nada de la arrogante figura que tiró las llaves sobre mi mesa. Tenía el cabello canoso, la piel cetrina y las manos temblorosas. Elena, por favor, dile a Julián que me perdone. Los guardias me quitan todo, no tengo a nadie. Mis padres vendieron la casa para pagar los abogados y se mudaron a otra ciudad. Ya no me contestan, sollozó. Su arrepentimiento era palpable, pero era el arrepentimiento de quien sufre las consecuencias, no de quien comprende el pecado. Ella no lloraba por Julián, lloraba por su vida perdida. Me levanté y me fui sin decir una sola palabra. Hoy, Julián camina con un bastón debido a una lesión permanente en su pierna derecha y las cicatrices en sus brazos son un mapa de aquella tarde de domingo. Vendimos nuestra casa en la ciudad, ya que el recuerdo del Hyperion en el garaje era demasiado pesado. Nos mudamos a una cabaña cerca de la costa, donde el aire es limpio y nadie conoce nuestro apellido. Valeria saldrá en libertad condicional pronto, pero el mundo que conocía ya no existe. La empresa Cleancore desapareció, sus padres están en un asilo que ella no puede pagar y su nombre es sinónimo de traición. Ganamos la batalla legal y la batalla moral, pero el costo fue la aniquilación de una familia. A veces, miro el horizonte y comprendo que la verdadera venganza no fue verla en la cárcel, sino ver cómo su propia maldad se convirtió en la celda de la que nunca podrá escapar.